Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. @FM, Twitter, @TeConectFM. Estamos con Jesús Zambrano, destacado integrante de la Alianza México por México al Frente, expresidente nacional del PRD, que nos platica desde su experiencia personal como integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y posteriormente legislador, funcionario público, la violencia política. ¿Qué opinas, don Jesús, de esta declaración del PG sobre a ver quién suelta el tigre si hay fraude en México, que muchos interpretaron como una amenaza de un escenario de violencia social? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que en realidad hemos seguido en estos últimos años en escenarios ciertamente de mucha violencia. Una fue la que se dio, de la que hablábamos hace unos momentos allá por los 70s, y que permitió, como quiere, abrir el ostión, como se dice coloquialmente, para que hoy tengamos un marco de libertades que no existían en aquel entonces, y que, viendo para atrás, yo digo, a propósito de lo que me preguntaba, si me arrepentía de lo que había hecho, de lo que había participado. No, yo creo que valió la pena transitar por todo esto para llegar a este momento en el que la disputa por el poder ya no se dirime ni debe dirimirse por medio de las armas, por medio de la violencia. Yo más bien lo que veo por una parte es la violencia política, institucional, gubernamental, es decir, la que se ejerce desde arriba, la que ejercen, en este caso concreto, en las últimas semanas, en los últimos meses, contra Ricardo Anaya, de quererlo sacar de la contienda con acusaciones falsas utilizando la PGR. No es la primera vez, por cierto, que se utiliza al Ministerio Público para resolver problemas políticos y sacar a alguien de las boletas electorales. Pero en la medida en que también los problemas se han agudizado en México, en que efectivamente requerimos un cambio de régimen para lo que nosotros hemos planteado, para avanzar hacia gobiernos de coalición, como lo están haciendo en otros países, como mencionaba el caso de Alemania. Chile mismo ha transitado por esa vía después de salir de la dictadura pinochetista, y en México requerimos algo similar para dejar atrás justamente esta concentración del poder en una sola persona y abrir espacios para su democratización. Hoy, 3 candidatos principales, más allá de los llamados independientes, están en el escenario político. Anaya, por la coalición de la que participa el PRD, por México al Frente, con el PAN y Movimiento Ciudadano, el PRI, el partido del gobierno, con sus aliados del Verde y Alianza Nacional, y López Obrador con su partido Morena, el PT y Encuentro Social. Bueno, ¿qué quiere López Obrador? Él dice, la salida es regresar a la Constitución de 1917, retomarla completa. Después de más de un siglo, pensar que México sigue siendo el de aquel que metió las revoluciones de Carranza, porque es el concentrador del poder en una sola persona. Por eso quiere regresar allá sin contrapesos sociales, sin órganos autónomos, sin todo este conjunto de libertades que ya tenemos hoy para mujeres, para hombres, derechos humanos, etcétera. Todo lo que se ha construido en las últimas 2 décadas. Bueno, pero al mismo tiempo, como les dijo a los banqueros efectivamente hace unos días en Acapulco, en la Convención Nacional, así con aire de perdonavidas, ¿no? Ya pontificando, yo voy a ganar, si hay elecciones limpias yo voy a ganar. Pero si me hacen fraude, entonces van a soltar al tigre, que es, por cierto, el que tanto se dice juarista, es una expresión de Porfirio Díaz en 1910, cuando se inició la rebelión maderista. Desde el Ipiranga, cuando se va al exilio, lo dice, ¿no? Sí. Soltó al tigre. Soltó al tigre, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo agarran? a ver cómo lo agarran. Es decir, recurre a una vieja expresión de un viejo dictador mexicano, Porfirio Díaz. Pero él ha dicho, no, yo no estoy amenazando. Vean bien el contexto en el que dije la frase de soltar al tigre. Yo creo que ya le es tan consustancial, Raúl, a López Obrador el decir cosas como esas, porque es parte de su ADN autoritario a ver, si él dice, si yo voy a ganar, si pierdo es porque me hicieron fraude, por lo tanto, si hay fraude, habrá violencia, es lo que está queriendo decir. La gente se va a levantar y yo no voy a detenerla. Bueno, dijo si hay fraude, no si me hacen fraude a mí, pero aquí la pregunta es, un punto es decir, la violencia política como fenómeno. En un país sepultado de cadáveres por la guerra contra el narco, más de 100,000 muertos en los últimos 2 sexenios, con todo lo que vemos de invasión de armas, ¿no? El mercado de droga que hay aquí de consumo y de tránsito, de trasiego. Sí, todo el contexto, más allá de que él haya hablado de si se le hace él o no fraude, mi pregunta es, ¿cómo entender el tema del fenómeno de violencia política? Si gane quien gane, pierda quien pierda, ¿estamos ante un escenario posible de violencia? No, a ver, yo digo que no. Es más, yo más bien te diría, hay que contribuir con mucha responsabilidad, con toda la responsabilidad que podamos tener cada quien. Hay que contribuir a que no haya violencia, a que aún en este escenario en donde el crimen organizado controla regiones enteras del país, lamentable y preocupantemente, y que tienen sujetos también a actores políticos, a presidentes municipales, incluso a dirigentes políticos en el ámbito local, para buscar preservar sus privilegios, sus negocios de envenenamiento de la gente. Pues eso, por una parte, a eso hay que ponerle un alto, eso no debiera seguir, y en esto todo el mundo creo que debiéramos estar de acuerdo que eso suceda, es decir, que esa violencia, vamos a decirlo así, extrainstitucional, no entre a jugar un papel activo, decisivo en el proceso electoral y en el resultado electoral. En realidad, cuando López Obrador les dice a los banqueros lo del tigre, dice, si hay fraude, ¿a quién le pueden hacer el fraude? Pues al que se supone que va a ganar o que va adelante en las encuestas, que hasta ahora él se ha mantenido como puntero antes del inicio de las campañas electorales. Pero no nos hemos preguntado qué ocurriría ante el escenario de un triunfo de México al frente, un previsible escenario en donde se cierra el resultado entre los punteros. ¿Qué ocurriría con los seguidores de México al frente si ante un escenario de ganancia o de triunfo no se da? O sea, si hay presunto fraude también para la visión de tus seguidores, ¿qué ocurriría? ¿Cómo controlar esa energía social? Ya ahora, Raúl, hay demasiada participación social en las elecciones, en su organización misma. Yo creo que ya mucha de la gente que participa en las casillas como funcionarios de mesas directivas de casillas, yo te diría, muchos son sin partido, pero te puedo asegurar que muchos otros tienen o militancia partidista o simpatía por algunos por lo menos de los principales partidos. Entonces, desde allí, yo digo, hay muchísimos ojos puestos sobre las elecciones por parte de la sociedad. Veo sumamente difícil y complicado que desde ahí se pueda armar una operación de fraude electoral. Porque además, fíjate, en el caso concreto, por ejemplo, del PRD, hemos llegado a cubrir entre el 65 y el 70% de las casillas en elecciones presidenciales. Pero donde no cubrimos es en donde el PAN tiene más presencia. ¿Hay complemento ahí? Y hay una complementación de esto. De redes de sí. estructura. Jesús-Zambrano G, tu Twitter.
Regresamos en un minuto para concluir. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.